de todo es definir qué es neurociencia. La neurociencia la podemos definir como el estudio científico de la organización y el funcionamiento del sistema nervioso. Es decir, estamos hablando de dos cosas: la estructura, la anatomía, la histología y el funcionamiento, la fisiología, cómo funcionan las neuronas, cómo se transmite la información nerviosa a lo largo de las vías nerviosas. Es decir, lo que se pretende o lo que pretende la neurociencia es que distintos especialistas de distintas áreas, la neuromorfología, la neurofisiología, la neuroquímica, aquí tenemos a muchos también estudiantes de psicología, la neuropsicología, pues todas sean disciplinas que sean que hablen en el mismo lenguaje, que hablen en el mismo concepto y que sean capaces de trabajar juntas para conocer en mayor medida cómo funciona el sistema nervioso central. Esto es un poco lo que pretende la neurociencia a día de hoy. ¿Cómo nace la neurociencia? Pues fijaos que la neurociencia es una disciplina científica relativamente joven. Es una disciplina científica que no tiene más de 50 años. Realmente todo surge en la década de los 60, cuando una serie de científicos pues, deciden reunirse un poco para abordar los problemas que tienen en sus ámbitos de trabajo específicos, pero tratarlos de una forma interdisciplinaria. El fisiólogo necesita trabajar con el psicólogo, el fisiólogo necesita trabajar con el neurobiólogo, y entonces estos científicos que tocan palos, digamos, muy similares en cuanto al estudio del sistema nervioso central, deciden unirse, crear equipos de estudio multidisciplinares para abordar todo el funcionamiento del sistema nervioso de una forma integrada. Esto más o menos tiene lugar en la década de los 60 y hay un hito fundamental que es 1970. En 1970 se crea la Society for Neuroscience, la Asociación de Científicos Profesionales, que van a reunirse de una forma ya estructurada, creando una sociedad científica a nivel internacional, y podemos decir que esto es la carta cabal de nacimiento de la neurociencia. Por tanto, como os decía antes, la neurociencia es un área de la ciencia que tiene 50 años y que ha crecido de una forma exponencial. Pero fijaos, la sociedad se crea en 1970. Un año después tiene lugar la primera reunión científica de los miembros de la sociedad. Tiene lugar en 1971 y en este primer meeting de esta sociedad hay inscritos 1.395 científicos, 1.400, de todas las disciplinas que hemos comentado: neurofisiología, neurobiología, neurohistología. Bueno, pues unos años después, en 1997, el 27 meeting, la 27 reunión, y aquí ya están inscritos, presentando sus comunicaciones, presentando sus trabajos, 27.685. Esto supone que en estos 26 años ha habido un incremento del 2.500%. Pero es que unos años después, en el 2005, el número de inscritos en la 35ª edición de la reunión son 37.562 científicos, lo que supone, con respecto al 71, un incremento del 3.500%. Estamos hablando, pues, de una disciplina científica con una progresión tremenda. Esto demuestra el gran interés que existe por parte de la comunidad científica en cuanto al estudio del cerebro. A partir del año 2005 ya más o menos se estabiliza en los últimos 15 años con una asistencia media de unos 30.000 neurocientíficos en todo el mundo. Otro hito importante, y aquí les muestro la foto, hoy que estamos también en un día en el cual Estados Unidos tiene mucha importancia, la firma por el presidente George Bush, padre, en 1989, de la resolución de la década del cerebro. Con esta firma, que él hace delante de prestigiosos científicos, nace la década del cerebro, que fue en 1990, donde hubo un gran desarrollo de las fuentes de financiación para proyectos de investigación en neurociencia, donde la neurociencia se desarrolló de una forma muy importante, sobre todo por la gran cantidad de recursos económicos destinados a estos proyectos de investigación. Y hoy en día podríamos decir que la neurociencia pues, es una disciplina que engloba a su vez a diferentes subdisciplinas. Tenemos la neurología, por un lado, desde el punto de vista clínico, tenemos la psiquiatría, tenemos la psicología y, por supuesto, tenemos otras disciplinas, como pueden ser la psicobiología, la psiconeuroendocrinología, la neuropatología, la neuroquímica.
vosotros os vais a centrar más en el campo de la neuropsicofarmacología, algunos de los alumnos que tenemos aquí de esta asignatura, también de otras nuevas y más modernas, como la neuroinformática, la neurobiofísica, etcétera. Por tanto, estamos hablando de una disciplina que engloba una gran cantidad de especialidades y que van a abordar los problemas del sistema nervioso central desde el punto de vista más básico hasta el punto de vista más clínico, como puede ser la neurología o la psiquiatría. Bueno, son 50 años. 50 años parecen pocos, pero en 50 años ha habido avances sustanciales, avances muy importantes. La neurociencia ha permitido un desarrollo fundamental de la psicología, de la neuropsicología, ¿no? Y ya sabemos muchas más cosas y conocemos bastante más cosas de las sensaciones, de las emociones, de la inteligencia. Eso a nivel de los psicólogos, pero a nivel de los clínicos, en el día a día, conocemos muchas más cosas de cómo se producen ciertas enfermedades mentales y neurológicas, las enfermedades neurodegenerativas, el problema que esto supone, y también conocemos bastante más cosas del abordaje terapéutico para todas estas patologías. Por tanto, la neurociencia podemos decir que es fundamental, es básica para comprendernos como seres humanos y fundamentalmente se ha desarrollado en los últimos 50 años. Bueno, y aquí en España, ¿esto cómo ha sido? Pues pensar que ha sido un poco más tardío. En España, digamos que la fecha clave es 2012. En 2012 tiene lugar en Barcelona el 8º Congreso de la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia, la FEN, de la cual forma parte la Sociedad Española de Neurociencia. Y como esta Federación Europea tuvo su reunión científica en Barcelona en el año 2012, entonces se propuso desde las dos instancias, la FENS y la Sociedad Española de Neurociencia, el solicitar a la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados que declarara el año 2012 como el año de la neurociencia en España. Esto supuso una aprobación en forma de proposición no de ley que suscribieron todos los grupos parlamentarios del arco del Parlamento, todos. Y todos aprobaron declarar efectivamente el año 2012 como el año de la neurociencia en España. ¿Y esto qué supuso? Supuso muchas cosas. Supuso que se abrieron convocatorias de investigación específicas para neurociencia, que se fomentó la investigación científica, no solamente en instituciones específicas de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sino también en el ámbito universitario. Se favoreció la enseñanza de estas disciplinas a nivel de enseñanzas medias, y hubo una gran campaña de divulgación al público general. Es decir, es el año 2012 el año en el que la neurociencia se desarrolla de una manera muy importante. Bueno, y dejando un poco atrás esta presentación de lo que es la neurociencia, vamos a ir centrando en cosas muy concretas que a muchos de los que estáis aquí les he explicado en las últimas semanas. Es decir, la neurociencia pivota sobre el funcionamiento de células del sistema nervioso central. Sabemos que la neurona no es la única, eso también lo he explicado. Tenemos otra serie de células que ejercen su función a nivel del sistema nervioso central. Pero podemos decir que la célula por excelencia del cerebro y del sistema nervioso central es la neurona. Es una célula súper especializada. Si vosotros recordáis vuestros estudios de histología, veréis que la mayor parte de las células tienen formas redondeadas, una forma redondeada, aplanada a otras. Sin embargo, las neuronas tienen una forma muy especial. Tienen una serie de prolongaciones muy características que hacen que incluso entre las propias neuronas hay una diferencia ostensible en cuanto al aspecto. Tienen esas prolongaciones más largas, que son los axones, y además del cuerpo somaneuronal, otras mucho más pequeñas y muy ramificadas, que son las dendritas, ¿no? Y os decía también que tenemos tantas neuronas en el cerebro que cuando uno se reúne a jugar al trivial en una tarde de frío de domingo con sus amigos y sale la pregunta de cuántas neuronas tenemos en el cerebro de un ser humano, pues quedaros con esa cifra, que es una cifra estimada de 100 billones de neuronas. 100 billones de neuronas, de tamaño variado, de aspecto muy diferente. Las tenemos bipolares, las tenemos fusiformes, las tenemos muchos tipos de neuronas, de distinta forma y en una gran cantidad. Las tenéis representadas en una imagen real, a microscopio óptico, con unas técnicas de tinción
concretas, donde vemos, por ejemplo, en el centro una célula piramidal de la corteza cerebral, y vemos en la imagen que tenéis a vuestra derecha las ramificaciones dendríticas con todas sus espinas dendríticas de diferentes tipos de neuronas. Un hecho muy importante. Las neuronas, y aquí vamos a hilar con el tema de la gran aportación de Cajal, las neuronas no llegan a contactar entre ellas. Las neuronas no establecen un contacto, digamos, físico entre ellas, sino que existe, como veis en esa diapositiva, en el centro, un espacio virtual entre una neurona y otra, que es lo que se denomina hendidura sináptica. ¿Qué quiero decir con esto? El impulso nervioso, que es en lo que estas neuronas, estas células se han especializado, tiene naturaleza eléctrica a lo largo de la propia neurona, y entre una neurona y la siguiente, la transmisión es química. Por tanto, el impulso nervioso tiene una doble naturaleza, eléctrica y química, y así se va transmitiendo entre una serie de neuronas y otras. Bueno, esto parece que es algo muy asimilado a día de hoy, pero en el momento que nos vamos a centrar a continuación, que es finales del siglo XIX, principios del XX, esto prácticamente era una cosa que no se conocía. Y hubo una persona que fue capaz de intuirlo, publicarlo y defenderlo. Esa persona fue Cajal. Por tanto, ahí tenéis esa comunicación entre una neurona y la siguiente, lo que se denomina sinapsis o hendidura sináptica. Y si os sale en el trivial esa pregunta también de cuántas cantidades de sinapsis hay en el sistema nervioso central en el cerebro de un humano, pues podéis estimar también la cifra que os pongo aquí, son 100 trillones de sinapsis, lo que hace al sistema nervioso, pues digamos, un aparato de engranaje de posibilidades de comunicación. Yo creo que no es superado por ningún aparato como el que tengo yo delante, ningún ordenador, por muy potente que sea. En la parte de vuestra derecha tenéis la sinapsis en la realidad, fotografiadas en una microfotografía de microscopía electrónica. Bueno, eso es la base de la neurociencia actual. Pero, ¿cómo se llegó hasta aquí? Bueno, pues se llegó hasta aquí gracias a este señor que tenéis aquí, Santiago Ramón y Cajal. Hay niños en los colegios que dicen que eran dos. Entonces yo creo que para señalar a la figura más importante de la historia científica de España es bastante desconocido. Aún a costa de un hecho que os voy a comentar y que el otro día me explicaron casualmente. Si yo os dijera a vosotros, ahora me vais a responder bien, pero si yo os preguntara, en el callejero de las ciudades y pueblos de España, ¿cuál es el nombre que más se repite, que se repite con más asiduidad? ¿Qué diríais? La gente puede pensar, sin lugar a dudas, Cervantes. Bueno, pues es superado por Ramón y Cajal. Y esto quiere decir algo, ¿no? La neurociencia tal como la conocemos ahora no nació en Alemania, no nació en Estados Unidos, no nació en Francia, nació aquí, en España. Nació en Barcelona y en Madrid, gracias a la obra de Santiago Ramón y Cajal. Y posiblemente la obra de Cajal y la de sus discípulos, la Escuela Española de Histología, sea la aportación más importante de la historia de la ciencia en nuestro país. Podemos decir que Cajal, sin lugar a dudas, es el fundador de la neurociencia moderna. Hace muchos años, en el año 98, nosotros publicamos el primer y único estudio bibliométrico sobre la obra de Cajal. Y fijaos, para ser un autor del siglo XIX, la gran cantidad de trabajos científicos que llegó a publicar. Publicó 353 trabajos en revistas científicas, algunas de ellas de proyección internacional muy importante, 10 historiografías científicas, 20 libros, 2 capítulos de tratados alemanes, 16 memorias de cursos. Pero hay un dato todavía más significativo. Si yo os dijera a vosotros, ¿quién es el autor clásico más citado en la actualidad a nivel mundial? Pues el autor científico más citado en la actualidad es Cajal, por encima incluso de Albert Einstein. Esto da una idea de la trascendencia y de la importancia de la obra del aragonés por excelencia. Vamos, creo que es muy importante dar los datos biográficos que van a resaltar un poco la mentalidad y la capacidad de trabajo de Cajal. Cajal nace en ese pueblecito que tenéis ahí, Petilla de Aragón, un pueblo de Navarra, el 1 de mayo de 1852. Luego estudia el bachillerato. Cajal era muy mal estudiante. Tenía un padre muy estricto, que era lo que hoy llamaríamos un enfermero, que luego, a base de constancia, llegó a ser médico.
era demasiado, digamos, estricto con sus hijos. Cajal era mal estudiante, no le gustaba estudiar, le gustaba más la aventura, el salir con los amigos, el disfrutar de la vida, y esto hizo que muchas veces el padre lo obligara incluso a trabajar en oficios como los que os pongo aquí, de ayudante de zapatero o de ayudante de barbero, ¿no? Trabajaba en los veranos. Luego se centró un poco, vivió en la Facultad de Medicina de Zaragoza, realiza el primer curso en 1870 y se licencia en el 73 de médico. Ahí tenéis la foto de Cajal de la Orla, de su promoción. Y un poco siguiendo ese carácter aventurero que él tenía, lo primero que hace es presentarse a unas oposiciones de sanidad militar. Y una vez que obtiene el grado de teniente, él pide voluntario irse a la guerra. Y se va a la guerra que tenía España en aquel momento, que era la guerra de Cuba. Ahí tenéis una foto también de Cajal con el grado de capitán de sanidad militar. Esto casi le cuesta la vida. Estuvo solo 2 años en Cuba, en los peores sitios, en lo más intrincado de la manigua cubana, en las enfermerías de los campamentos de campaña. Allí cogió el paludismo, la malaria. María Ángeles, ayer estuvimos hablando de malaria. Estuvo a punto de fallecer, quedó en un estado caquético absoluto por la malaria y de hecho lo mandaron a España pensando que no llegaba a la península ibérica. Iba a fallecer por el camino. Él se recuperó, tardó un par de años en recuperarse y ya se centró un poco en su carrera académica. Primero es nombrado profesor ayudante interino de anatomía en Zaragoza. Él quiere progresar en su carrera académica, decide hacer el doctorado, se viene a hacerlo a Madrid, se doctora en 1877, luego vuelve otra vez a Zaragoza y tiene su primera oposición ya en el ámbito académico, ganando la plaza de catedrático de Anatomía General y Descriptiva en la Universidad de Valencia. Esa es una foto de catedrático en Valencia. Y ahí es donde comienza con sus estudios histológicos. Pero en Valencia está poco tiempo, rápidamente obtiene otra cátedra, digamos, más relevante en Barcelona, en 1887. Ahí lo tenéis con sus hijos, tuvo 5 hijos, ahí está solo con 4, luego llegó a tener más, donde en Barcelona es donde empieza a interesarse ya por el sistema nervioso y empieza a publicar sus primeros trabajos relacionados con el sistema nervioso. Es donde en el año 1888 donde publica su primer gran trabajo en relación con el sistema nervioso central y a partir de aquí empieza a progresar y a ser reconocido a nivel internacional. Al año siguiente, en 1889, como luego veremos, coge una maleta y sin saber idiomas, salvo un poquito de francés, se planta en Alemania, en la Sociedad Anatómica Alemana, y allí es capaz de atraer la atención de todos los científicos europeos hacia sus trabajos de investigación y a partir de aquí es, digamos, un recorrido imparable. En el 92 ya viene a Madrid como catedrático de histología en Madrid. En el 93 ya empieza a ser nombrado doctor honoris causa por distintas universidades. Fijaos que la primera que lo nombra doctor honoris causa es la Universidad de Cambridge, ¿no? Después sería la Universidad de Worcester, la Universidad de Clark, y se le empiezan a reconocer con distintas condecoraciones a nivel local y nacional. Vamos a parar aquí la biografía, porque su gran aportación a la neurociencia tuvo lugar en estos años, entre 1888 y más o menos cuando publica la textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados en 1904, que es donde hace las grandes aportaciones en el ámbito de la neurociencia. Lo tenéis en su visita con su señora, doña Silveria, en Estados Unidos. Bueno, pues a esto nos hemos dedicado y a esto le hemos dado también nuestro grupo una gran cantidad de publicaciones, algunas en revistas de alto impacto como esas que tenéis aquí, donde podemos afirmar sin lugar a dudas que la aportación de Cajal, que es la teoría neuronal, es, digamos, la piedra angular en la que se han basado todas las disciplinas neurocientíficas como tal que existen en la actualidad. Sin lugar a dudas, hoy no se podría entender ni la fisiología del sistema nervioso, ni la histología, ni la farmacología del sistema nervioso sin la aportación de Cajal, que fue su gran aportación, que fue la teoría neuronal. Bueno, ¿y cómo tiene lugar esto? Pues fijaos, nos vamos a finales del siglo XIX, antes de 1888. Entonces, ¿cómo se pensaba que estaba estructurado el sistema nervioso central? Pues había una teoría, que era la teoría reticular, que defendió ese señor que tenéis ahí, Joseph von Gerlach, que decía
Fijaos que el sistema nervioso está formado por una red en la cual las prolongaciones de las células nerviosas, todavía no se llamaban neuronas, eran capaces de contactar unas con otras, formando esa red difusa que formaban los centros nerviosos del sistema nervioso central. Es más, él en sus publicaciones dibujaba esquemas, ese que tenéis ahí, por ejemplo, es la médula espinal del buey, donde se ve perfectamente cómo entendía el sistema nervioso como una red, una malla de prolongaciones de células nerviosas que contactaban físicamente entre ellas. Bueno, si yo os hubiera preguntado quién era Joseph von Gerlach, muchos de vosotros me diréis que no lo conocíais. Pero esta hipótesis, esta teoría reticular, fue defendida por otro famoso histrólogo muy importante, seguramente sí habéis oído hablar, que fue Camillo Golgi. Camillo Golgi fue un gran defensor de la teoría reticular de von Gerlach, la defendió y fue tan importante como que fue, entre comillas, el enemigo científico de Cajal durante toda su vida. Y fijaos qué cruel ironía del destino. Cuando le dan a Cajal el premio Nobel en 1906, ¿con quién lo va a compartir? Con Camillo Golgi. Se lo dieron a los dos y cada uno defendiendo una postura completamente distinta de lo que era la estructura del sistema nervioso central. Entonces, esta era la teoría que toda la comunidad científica tenía como asumida cuando Cajal empezó a estudiar el sistema nervioso central. Todos los científicos de todo el mundo hablaban de la teoría reticular de Camillo Golgi o de von Gerlach. Bueno, y aquí tenemos a Cajal. Ahí tenéis el aspecto que tenía Cajal en su laboratorio. Esto parece la cocinilla de su casa, como podéis ver. Y este era el laboratorio donde él trabajaba cuando era catedrático en Valencia. Con esa bata tan deplorable que él tiene ahí, con un detalle que no vais a ver ahí. Pero Cajal era un aficionado y fue un gran abanderado de la fotografía. De hecho, a él se le atribuye, algunos, no todos, que fue el descubridor, el inventor de la fotografía en color. Entonces, por ejemplo, esa foto que tenéis ahí es una foto que se hizo él solo. Y diréis, ¿cómo? Pues con un disparador que tenía en el pie. Él se hacía autorretratos con un disparador que él diseñó, lo ponía en el pie y se ponía en estas posturas, apretaba con el dedo gordo del pie el disparador y se hacía esos autorretratos. Bueno, en Valencia conocí a una figura muy importante, que es esta que tenéis aquí, que todos los psicólogos habéis oído hablar de él, Luis Imarro. Luis Imarro es el padre de la psicología moderna en España. Pero este era un hombre que tenía otras inquietudes. Luis Imarro La Cabra, además de ser un gran masón. Este llegó a ser gran maestre de la masonería española, grado 33. Viajó mucho por Europa y en uno de sus viajes trajo desde París esa técnica que es la técnica del cromato de plata. Y Cajal, que trabajaba en Valencia, de donde era original Luis Imarro, pues fue a visitarlo y él le explicó la técnica. Y con esta técnica, ya trabajando en Barcelona, ahí lo tenéis en el laboratorio de Barcelona, pues se dedicó a aplicar esta técnica histológica para sus estudios del sistema nervioso central. Y esto alcanza su punto culmen en 1888, como luego veremos. 1888, que Cajal, en su obra autobiográfica, que se llama Recuerdos de mi vida, dice, fue mi año cumbre. Siempre habla de 1888 como el año que le cambió la vida. Le cambió la vida porque hizo las primeras publicaciones donde defendió la teoría neuronal. Dice, mi año cumbre, mi año de fortuna. Y él descubre esto, que las células nerviosas, las prolongaciones, no entran en contacto unas con otras físicamente, sino por contigüidad, no llegan a contactar físicamente. Este es el nacimiento de la teoría neuronal. Hay dos hechos que apoyaron el que Cajal descubriera esto. Por un lado, esa técnica que hemos comentado de la doble impregnación cromoargéntica que le enseñó Luis Imarro. Y por otro, él utilizaba material un poco especial. Él le gustaba trabajar con material embriológico, de embriones, lo cual le daba una posibilidad muchísimo mayor para ver cómo eran las neuronas en una fase de desarrollo más ontogénico, más precoz. Y ahí tenéis ese primer artículo, que publicó en una revista que se llamaba Revista Trimestral de Histología Normal y Patológica, eso no lo conocían nada más que él y sus amigos, y que de hecho era una revista que salió de su propio bolsillo, la pagaba él de su sueldo de catedrático en Barcelona. Pues en el primer número de esa revista, que pagaba él, el 1 de mayo de 1888, aparece ese artículo que tenéis ahí, con esos dibujos originales de Cajal,
originales, donde él ya dibuja lo que él imaginaba era la conexión que existía entre las neuronas, esa teoría neuronal. Y él dice literalmente, esas fibras paralelas que tenéis ahí, originadas en los granos, dice, llegan hasta las células de Purkinje estableciendo una relación por contigüidad y no por continuidad. Es la famosa ley del contacto pericelular de Cajal, conocida vulgarmente como teoría neuronal. Él habla de que cada célula nerviosa es un cantón fisiológico completamente autónomo o independiente. No deja de llamar la atención que la forma de hablar en ciencia tenía unas connotaciones políticas tremendas. En aquella época, era la época un poquito después de la Primera República, donde había cantones que se declararon independientes, como Cartagena. Él hablaba con ese símil político de que cada neurona era un cantón independiente, absolutamente autónomo. Bueno, a partir de aquí es cuando surge el mito de Cajal. Surge el mito de Cajal, y lo que hace Cajal el año siguiente es hacer las maletas, coger su microscopio Veric que tenéis ahí, un microscopio convencional de aquella época, y sabiendo muy poquito de francés, se va a Berlín en el año 1889 al Congreso de la Sociedad Anatómica, y allí se sienta en una mesa como esta, donde están todos los sabios de su época, y él haciendo señas así, vengan ustedes y vean esto que yo traigo aquí, que son sus preparaciones, etcétera. Y logró llamar la atención, ni más ni menos, de Albert von Kolliker, que era el gran padre de la histología alemana. Y él quedó totalmente impresionado de lo que él llamó el modesto anatómico español. De hecho, quedó tan impresionado que se dedicó a publicitar los descubrimientos de Cajal en sus revistas alemanas, que tenían una difusión muchísimo mayor. Él se costeó el alemán, se costeó la traducción al alemán, los artículos en castellano de Cajal, y esto permitió la gran difusión a nivel de Europa y Norteamérica de las grandes aportaciones de Cajal, con sus famosos dibujos de independencia neuronal, como estos que tenéis aquí, de la médula espinal. Otro dato. En un año, 1890, esta mañana he estado reunido con la vicerrectora pensando que cuánto estaría bien de publicar en un año para conseguir una serie de méritos académicos. Estamos hablando de finales del siglo XIX y Cajal logró publicar en un año 30 artículos científicos firmados por él solo, sin colaboración con otros autores, en prestigiosísimas revistas internacionales. Esto es incluso dificilísimo de conseguir en la actualidad, en el siglo XXI. Pues ya lo hizo Cajal en un momento en el que había muchísimas menos revistas científicas, etc. Y es que él decía esto. Esto se lo dices ahora a un niño, un adolescente, y ¿sabes cómo traduce esto que decía Cajal en sus memorias? Él decía, el trabajo me causaba placer, una embriaguez deliciosa, un encanto irresistible. Bueno, pues, ¿cómo definirían esto nuestros actuales adolescentes? Pues yo creo que lo que dirían es, este señor era un auténtico friki. Un auténtico friki. Bueno, pues esto justifica eso que tenéis ahí, esa gran cantidad de publicaciones y el hecho de que empezara a ser reconocido por los grandes genios que existían en aquel momento a nivel de la neurohistología y de la neuromorfología, como el señor Waldeyer, que fue el que unos años después, en concreto en 1891, acuñó incluso el término neurona. En este momento también es cuando empezó Cajal a hacer otra cosa muy importante. No solamente desde el punto de vista, digamos, estructural, él dijo que las neuronas eran células independientes, sino que dijo una cosa, otra teoría mucho más avanzada, y era que él definió un poco lo que él llamó la ley de la polarización dinámica de las neuronas. Él dijo que el impulso nervioso, la información nerviosa, sigue siempre una dirección. Entra en las neuronas por las dendritas, atraviesa el soma y sale por los axones. Y a partir de ese momento, fijaos en los dibujos, él empezó a todos sus dibujos anatómicos a añadir, lo veis ahí, las flechitas de Cajal, en las cuales él indicaba cuál era, en su opinión, el transcurso del impulso nervioso desde unas células a otras. Esta es la segunda gran aportación junto a la teoría neuronal, que es las leyes de la polarización dinámica de las neuronas. Bueno, su obra cumbre es esta que tenéis aquí, es un libro que es La textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, que publicó en un intervalo de 15 años, en 3 volúmenes, con 1800 páginas y casi 1000 grabados hechos por él, dibujados por él, y que luego tuvo la inmensa suerte de que se los reeditaron en francés,
profesora Soulaille se lo editó en francés en 1911, con lo cual la difusión fue tremenda. Fijaos, de esta obra, incluso algunos premios Nobel han llegado a decir que este libro es el más importante trabajo publicado en todos los tiempos sobre la neurobiología científica. Evidentemente, lograr una edición de esto es imposible. Pero hace unos años, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hizo una reedición en facsímil de la textura de los 3 volúmenes, que es una auténtica obra maestra, una obra de arte. Bueno, y aquí era donde Cajal trabajaba cuando estaba ya aquí en Madrid, ¿no? Trabajaba en esa mesita, ahora está en el Museo del Instituto Cajal, aquí en Madrid, y en los años siguientes pues, se dedicó fundamentalmente a sus estudios sobre degeneración y regeneración del sistema nervioso central. Y fijaos que aquí es donde nos quedamos antes, en su biografía. Una vez que Cajal ya era reconocido absolutamente por toda la comunidad científica a nivel mundial. En 1905 ya se le hace miembro de la Real Academia Española. En 1906 suceden 2 cosas muy importantes. Lo tenéis trabajando en Madrid. Uno, es tan famoso ya a nivel mundial que el rey Alfonso XIII le pide que sea ministro de Fomento. En aquel momento el ministro de Fomento era el equivalente ahora al ministro de Ciencia, Universidades, por así llamarlo. Cajal no le interesó la política nunca, rechazó el puesto de ministro, fijaos, lo que es rechazar un puesto de ministro en el siglo XIX. Cajal lo hizo y en ese mismo año, en 1906, se le concede el Premio Nobel de Medicina junto a Camilo Golgi. Bueno, aquí tenéis a Cajal con sus discípulos, la Escuela Española de Histología. Aquí venían los científicos más importantes del mundo, americanos, alemanes, a formarse con Cajal. Querían formarse con el gran maestro, con Cajal, y venían a España. Posiblemente esta escuela hubiera sido lo más importante en la neurociencia de toda la historia si no hubiera devenido un desastre tremendo que tuvimos en España en la década de los 30, que fue la Guerra Civil Española. La Guerra Civil hizo que todos los discípulos de Cajal, unos se quedaran aquí, enclaustrados, otros, por supuesto, tuvieron que exiliarse, y rompió la gran escuela histológica española que creó Cajal. En el año 1920 se crea el Centro de Investigaciones Biológicas, posteriormente se llama el Instituto Cajal. Cajal se jubila en el año 22, dimite de todos sus cargos porque él ya se consideraba que no estaba en condiciones de hacerlo en el 32. Fijaos que en el 33 publica lo que se ha llamado su testamento científico, que es una especie de librito donde él defiende la teoría neuronal frente a la teoría reticular y lo llamó neuronismo o reticularismo, y en 1934 Cajal muere posiblemente de una infección intestinal el 17 de octubre de 1934. En el año 2000, 1906, como os he dicho, se le da el premio Nobel y se le da en reconocimiento a sus meritorios trabajos sobre la estructura del sistema nervioso. Eso que tenéis ahí es el diploma iluminado de la concesión del premio Nobel. He tenido la inmensa suerte de tenerlo en mis manos, de tenerlo y palparlo. Está aquí en Madrid, está en el Instituto Cajal. Hay que ponerse unos guantes, por supuesto, algodón, para que te dejen manipularlo. Y fijaos, él da una conferencia en Estocolmo, él titula Estructura y conexiones de las neuronas. ¿Sabéis cómo empieza? No se quedó corto. Él empezó su discurso diciendo: señoras y señores, las células nerviosas son entidades morfológicas independientes. Así comienza su discurso Nobel. Y fijaos que se lo dieron, después de hablar él, habló Camilo Golgi. Y Cajal diría, al cabo del tiempo, fijaos, qué cruel ironía de la suerte emparejar a modo de hermanos siameses unidos por la espalda a adversarios científicos de tan antitético. Golgi murió defendiendo la teoría reticular, que ya estaba, por supuesto, superada por todos los grandes científicos europeos, ¿no? Y quedaba otro tema, que Cajal lo intuyó, a lo cual también nosotros hemos dedicado algún trabajo científico. Era el tema de la sinapsis. Claro, si Cajal decía, una célula no contacta con otra, ¿cómo se transmite el impulso nervioso? Y él, digamos, que lo intuyó ya. Él hablaba, como os pongo aquí, de aparatos de conexión, de engranajes, e incluso en el discurso Nobel, él dice que lo que hay entre una neurona y otra es un cemento granular o una sustancia conductora del impulso eléctrico. Él nos está hablando ya de los neurotransmisores. No llegó a poder demostrarlo, lo hizo ese señor que tenéis ahí, Sherrington, británico, quien en 1800
1937 acuña ya a ese cemento que llamaba Cajal, acuña el nombre de sinapsis. Y por eso le concedieron también el premio Nobel en 1921. Su gran aportación, lo único que hace, sin lugar a dudas, es dar carta de naturaleza cabal y funcional a las grandes aportaciones de Cajal. Es decir, Cajal lo intuyó, lo dijo, le puso y con esto nace ese concepto fundamental, que es el concepto de neurotransmisor y neurotransmisor. Pero de todas formas, la sinapsis no se pudo demostrar hasta mitad del siglo XX, cuando estos tres señores que tenéis ahí, que también ganaron el premio Nobel, utilizando la microscopía electrónica, un microscopio electrónico, fijaos qué diferencia entre un microscopio electrónico que ocupa toda una habitación. ¿Habéis visto alguna vez alguno? Pues es un aparato inmenso que ocupa una habitación entera, donde uno se sienta delante y el microscopio mide 3 o 4 metros de altura. Comparado eso con el microscopio óptico con el que trabajaba Cajal, para que Cajal intuyera lo que era una sinapsis, cuando esto lo demostraron fehacientemente con ese microscopio electrónico, y ahí tenéis imágenes reales de microscopía electrónica de la sinapsis, donde veis ahí las vesículas sinápticas en el cuadradito de abajo. Esa zona electrodensa es lo que es una sinapsis fotografiada con un microscopio electrónico. Bueno, por tanto, el legado de Cajal es fundamental. Y posiblemente hoy no se entendería ninguna disciplina científica sin las grandes aportaciones, sin la teoría neuronal de Cajal. Hay autores que dicen que hay dos teorías en la historia de la biología que han perdurado de forma inalterada durante más de 100 años, y han sido la teoría de Cajal, la teoría neuronal de Cajal y la teoría de la evolución de Charles Darwin. E incluso algunos destacados científicos españoles, historiadores, dicen que a Cajal se debe la elaboración de un modelo celular de la textura del sistema nervioso central que nos ha permitido desentrañar el funcionamiento del cerebro y, por tanto, llegar un poco más allá y conocer la clínica de las enfermedades nerviosas. Y yo siempre me gusta sacar a colación, cuando hablo de esto, una frase de un catedrático de psiquiatría italiano que publicó en el obituario de Cajal, la necrológica de una revista italiana de la época cuando Cajal murió, en el mismo año que murió, y es espectacular porque él dice: especialmente en el campo de la morfología nerviosa, se puede decir que Cajal, por sí solo, ha producido más que todos los demás neurólogos juntos. Esto lo diga un extranjero, una figura española, yo creo que es bastante ilustrativo. Bueno, la neurociencia pivota en las aportaciones de Cajal, pero la neurociencia yo creo que está en una fase de desarrollo todavía incipiente. Tenemos muchos retos de futuro, como es conocer a qué se deben las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Sabemos muy poco de las enfermedades neurodegenerativas. Los fármacos que ahora tenemos para tratarlas no son realmente eficaces. Os lo explicaré cuando toque hablar de enfermedades neurodegenerativas. Y a medio plazo hay también unos retos importantes que tenemos que solventar. Cómo se transmite la información nerviosa en el interior de las neuronas. Es decir, cómo funcionan todas las cadenas bioquímicas, enzimáticas que hay en el interior de las neuronas. Por ejemplo, el desarrollo de técnicas de desarrollo de diagnóstico por imagen funcionales que nos permitan ver cómo funciona el cerebro en vivo, no en estudios post-mortem como se hacen en la actualidad. Todo el desarrollo de la farmacogenética, la plasticidad neuronal, son retos a medio plazo. Pero ¿sabéis el reto fundamental que tenemos a largo plazo? ¿Cuál es el gran reto de la neurociencia? ¿Cuál es? Saber cómo esas conexiones nerviosas se van a traducir ¿en qué? Se van a traducir en un nivel de conciencia, por qué pensamos realmente, cómo se traduce esto, una transmisión nerviosa, unas sustancias químicas, eso cómo se traduce en la génesis de la inteligencia, en lo que antiguamente se llamaba la conciencia, el alma. Ese es el reto último, ¿no? Eso es un reto a muy largo plazo. Bueno, hay enfermedades neurodegenerativas y mentales que a día de hoy sabemos muy poco de ellas. El Alzheimer, por ejemplo, el Parkinson, por ejemplo, la esquizofrenia. Y sabemos que son enfermedades graves, muy incapacitantes, enfermedades muy prevalentes. Recordad lo que os decía del Alzheimer, ¿no? En Alzheimer hay 25 millones de personas con esta enfermedad en el mundo, con una prevalencia que es superior al 15% en personas mayores de 65 años. Que
La esperanza de vida después del diagnóstico son 10 años. Que los fármacos que tenemos no curan. Lo único que hacen es paliar un poquito la enfermedad, mejorar la calidad de vida. Lo mismo podemos decir del Parkinson. Menos prevalente, pero aún así hay 4 millones de pacientes en todo el mundo y tampoco tenemos fármacos o herramientas farmacológicas suficientemente eficaces. Y por supuesto la esquizofrenia, donde tenemos 45 millones de esquizofrénicos, de psicóticos en el mundo, donde tenemos una serie de fármacos, algunos de ellos muy tóxicos, donde la esperanza de vida del esquizofrénico es 10 años menor a la de una persona normal. Es decir, son grandes retos. Y las neurociencias aquí tienen mucho que decir, tienen muchísimo que decir. Y por supuesto, conocer qué pasa dentro de una neurona a nivel de las cascadas bioquímicas intracelulares, esto va a ser el gran reto. Es decir, ahora solo conocemos cómo funcionan los fármacos a nivel de la membrana neuronal. Pero el gran reto de la farmacología, por ejemplo, ¿cuál va a ser? Desarrollar medicamentos que sean capaces de actuar en el interior de las neuronas, modificando esas cascadas bioquímicas y al fin y al cabo modificar la expresión génica de las neuronas. Ese es el gran reto. Ese es el futuro, por ejemplo, de la psicofarmacología. Y fijaos, al hilo de lo que decía antes, el reto último. ¿Cómo se genera la inteligencia? ¿Cómo se genera el pensamiento? ¿Cómo se generan las emociones? ¿Cómo es ese paso desde esa comunicación química entre una neurona y otra y la génesis de la inteligencia? ¿Cómo es la relación cuerpo-alma? Espíritu-materia, cerebro-mente. ¿Dónde está el alma humana? Esto lo tiene que decir la neurociencia. Y había algunos adelantados, como Descartes, que ya sabéis que él decía que el alma humana estaba dentro de una glandulita que tenemos en el cerebro, que es la glándula pineal, ¿no? Ahí la tenéis en los esquemas del propio Descartes. Bueno, pues a esto también hemos dedicado algún trabajo de investigación, y en concreto este que se publicó en History of Psychiatry, ¿no? Es la revista más importante en historia de la psiquiatría, donde nosotros tomamos, esa foto que tiene Cajal también está hecha con un disparador. Es un autorretrato. Y si veis el pie, veis uno de los, desde aquí no lo veo bien, pero veis el pie, con el pie aprieta el botón y se hace esa fotografía. Bueno, pues en su obra Recuerdos de mi vida, Cajal se refiere al alma como las mariposas. Y él dice que el alma, es decir, la conciencia, la inteligencia, tiene que estar situada en alguna parte del sistema nervioso central. En algún sitio tiene que estar localizada. Y él habla de ese batir de alas de las mariposas que son capaces de generar un tsunami, que es lo que se dice ahora, en otra parte completa del mundo, y en este caso en otra parte distante del sistema nervioso central. Y él dice, llámese esto como queráis que se llame, llámese alma, voluntad, actividad, energía. ¿Y dónde pensó Cajal que estaba el alma sentada? ¿Dónde estaba la memoria? ¿Dónde estaba la inteligencia? Bueno, pues en uno de sus trabajos, en 1892, se aventuró a decirlo. No se arrepintió, pero fijaos que no le faltaba razón. Él dijo que el alma la tenemos en unas células muy concretas, que son esas que hay ahí, que son las células piramidales de la corteza cerebral. Decía Cajal que estaba el alma, y de hecho llegó a llamar las células psíquicas. En algunos de sus libros, de sus publicaciones, dice, por las pirámides cerebrales se deslizaría el tren del pensamiento. Esto lo dijo a finales del siglo XIX, y hoy se sabe que estas células piramidales de la corteza cerebral están íntimamente relacionadas con áreas ejecutivas y cognitivas del sistema nervioso. Fijaos si era un adelantado. Con un microscopio, hoy lo veríamos como de juguete. Fue capaz de aventurar esto. Y fijaos que también fue capaz de aventurar otra cosa. Y él decía que las neuronas eran capaces de emitir más prolongaciones si se veían en la obligación de emitirlas. ¿Cómo se llama eso hoy día? Eso hoy día se llama plasticidad neuronal. Eso también lo dijo Cajal en el siglo XIX. Fijaos que adelantado. Que se pueda focalizar la inteligencia, la emotividad, las emociones, el alma, en alguna célula concreta, que las células sean capaces de modificarse y de generar esa plasticidad. Bueno, pues eso, ya os digo, hace 100 años lo dijo Cajal. Y para ir concluyendo, fijaos, Cajal dice, como reto de futuro, y es una frase que no tiene desperdicio, lo dice en 1905, dice, la fisiología cerebral del entendimiento y la voluntad continúa siendo el enigma de los enigmas. Los procesos más importantes, a saber, él decía la memoria, la asociación, la conciencia, la imaginación, los sentimientos,
Dice, todo lo más íntimo y trascendental de la vida psicológica permanece en la sombra. Pero él era tremendamente optimista y nos legó a todos nosotros el descubrir esto. Y sigue diciendo, pero no desesperemos. Dice, larga es la tarea, pero aún más larga es la humanidad. Dice, profundo es el abismo, pero para llenarlo contamos con inagotables generaciones de nuevos científicos, de nuevos sabios. Confiemos en los recursos de este admirable cerebro humano que pugna por conocerse. Es cuando él dice que este cerebro será el artífice de su propia doma y de su propia génesis. Ya concluimos. Ortega y Gasset. Siempre también salgo a colaciones, porque me parece impactante. Él decía, el caso de Cajal no significa ningún orgullo para nuestro país. Ningún orgullo, más bien representa una vergüenza, debido a su escasez. Entonces hay que focalizar, digamos, un poco el conocimiento a Cajal, a sus grandes aportaciones. Y una cosa yo creo que es bastante más importante, y es que una guerra civil acabó con una escuela que podía haber hecho avances sustanciales, tremendamente sustanciales, en el conocimiento del sistema nervioso central. Y como no os quiero cansar, saco a concluir una frase de Cajal, que decía, ahora debo terminar, lo exige la impaciencia de los asistentes, no de los lectores, lo impone mi fatiga, lo impone mi dolor de pies con la fascitis plantar que tengo. Con esto concluimos. Os doy las gracias por vuestra atención.